Mi nombre es Andrés Gari y junto con Leonardo La Paz, ambos somos residentes de cardiología del Hospital de Paysandú. Vamos a presentar un caso clínico. De la historia clínica se trata de un hombre de 73 años, cuyos antecedentes personales son hipertensión arterial, extabaquista, es un EPOC en tratamiento con betados inhalados y además tiene una hipertrofia prostática benigna. De la enfermedad actual, el 23/6, consulta en puerta de emergencia de Nueva Helvecia por 2 episodios presincopales que aparecen en reposo, el paciente se encontraba en bipedestación, y que no se acompañan de palpitaciones, que se acompañan, perdón, de palpitaciones regulares y elementos de síndrome neurovegetativo. Además, refería en ese momento un disconfort torácico a nivel retroesternal, pero no presentaba disnea y niega al paciente pérdida de conocimiento y otra sintomatología. Al examen físico, ahí en la emergencia de Nueva Helvecia, se presentaba lúcido polipneico con 26 respiraciones por minuto, saturando 97% con una cánula nasal, las piel y mucosas normocoloreadas, estaba bien hidratado y perfundido. De lo cardiovascular presentaba una taquicardia de 200 ciclos por minuto, sin soplos, no tenía ingurgitación ni reflujo hepatoyugular y tampoco edemas de miembros inferiores. Los pulsos estaban presentes y simétricos. En lo pleuropulmonar tenía un MAP positivo bilateral sin estertores. La paraclínica, nada a destacar en realidad. El hemograma normal, función renal normal, ionograma normal, funcional y enzimograma hepático lo mismo, y un TSH normal. Y este no es la mejor definición, pero este es el electrocardiograma de ingreso. Le falta B1 y esta derivada acá a la izquierda que no aparece es ABR. Nuestra rotulada es ABR. No sé si alguno lo quiere comentar, si no yo lo informo. No, del cuadro clínico me parece que sería interesante alguna consideración, porque es interesante que el paciente estaba de pie y de repente a uno le gustaría saber el episodio presincopal en qué devino. Seguramente se cayó sin perder conocimiento, probablemente, Andrés. Sí, en realidad fue Perdió más un tono postural. episodio, ahí va, un episodio como de mareos, como pérdida de tono postural, pero que no llegó ni a caerse ni a perder el conocimiento. Ahí está. No, digo porque es un paciente añoso con un episodio presincopal y si bien nos estás mostrando y nos diste pistas clínicas muy orientadoras, siempre es importante analizar la escena en la que ocurre el episodio sincopal eh, o presincopal. En qué consiste, en qué situación ocurre, si hubo cambio postural, si no lo hubo, si ocurrió enseguida el cambio, si ocurrió un poco más tarde, si el paciente tomaba medicación para su hipertrofia prostática benigna. Estoy apuntando a cosas que me parece que no tienen ninguna relevancia en este caso, pero antes de ver los elementos acompañantes del episodio presincopal y el electro, todas esas cosas con la historia que Andrés contó, me parece que son relevantes porque un porcentaje muy importante de los episodios sincopales orientan a su tipo en base a una buena historia clínica. Y bueno, en este caso, creo que el resto de la historia clínica, el acompañamiento por palpitaciones, el síndrome neurovegetativo, el hecho de que tuviera elementos de falla cardíaca, el paciente con esa polimnia intensa que relatabas, y los 200 latidos por minuto, creo que cierra por completo en el electrocardiograma, en la presunción de que esto es un episodio presincopal arrítmico grave y ese es el electro. Pero digo, me parecía revisar la presentación clínica no porque vaya a cambiar, sino porque otras situaciones no son tan claras o no tenía la taquicardia en el momento que lo vimos. En este caso es muy evidente. Y bueno, seguí con... Para que el doctor sí, Viana quería participar. Levantó adelante. la mano, Pablito. Hola, no, si podés poner un poquito de la historia clínica, un segundo, Sí, porque dejaste quiero de dar una... compartir, no sé si fue a Sí, propósito. Es que se fue, estoy mirando eso.
No está más, Andrés. Se calentó y se fue. Sí. No, estaba interesante, sí, Pablo, porque además refería a un disconfort torácico. Ahí volvió, ahí volvió. Era muy, muy rica la historia. Disculpe que me tuve que cambiar de lugar, que estaba complicado con el internet. Ahora sí. Nos dimos cuenta tarde de eso. Bueno, está. Pablo Viana te pedía para ver la historia clínica de nuevo. Sí. Sobre Este todo es el el motivo examen. de consulta. El Paciente. examen, ahí está, esa parte de ahí, eso de ahí. No, el examen sí podés poner, por favor. Sí. Viendo por dónde viene la jugada, me parece que hay algunas cosas que son fundamentales que pongas en la historia clínica, porque van a ser fundamentales para la toma de decisiones en la emergencia, como son, por ejemplo, la presión arterial. Por más que el enfermo está bien perfundido y uno puede inferir que, bueno, que si tiene una buena perfusión periférica, estamos arriba de 100 de sistólica, o de 90 de sistólica, sería bueno que tuviéramos la presión arterial ahí, Sí, ¿no? sí, se encontraba normotenso. Yo, es verdad, Mm. no lo puse ahí, pero el paciente se encontraba normotenso. Está. Y después 120, lo 70. otro que el día, por lo menos que yo escuche un soplo en un tipo 200 por minuto, la verdad que voy a hacer un fenómeno. Dejo de usar el aparato que tengo acá en el oído izquierdo, porque tal, yo que sé, son cosas como que 200 por minuto, bueno, tiene una taquicardia arriba de 150, que es lo que uno puede detectar, pero la presión me parece que es importante junto con la perfusión periférica y lo demás que pusiste para la toma de decisiones en la emergencia. No era eso nomás, que aparte de todo lo que ya dijo el mono, que no sé cuánto llegaste a escuchar porque te desconectaste ahí, pero que No, no mucho, no mucho. estuvo interesante. No sé, capaz que Gustavo te repita algunos conceptos que No, frente a un paciente simplemente, con síncope está bueno tenerlos en cuenta. simplemente lo que pretendí fue decir que esta historia era muy, muy elocuente, iba muy directa al punto y está bien porque era así. Pero en otra situación, no en esta, en donde parece muy, muy clara la etiología del síncope, que porque se puso en evidencia espontáneamente, digamos. En otra situación, el paciente añoso, 73 años, está muy bien aclarar la situación en la que ocurrió el síncope, si hubo fenómenos acompañantes, si ocurrió en la bipedestación, pero ocurrió algunos minutos después, si ocurrió enseguida después, en qué situación de bipedestación estaba. Eso puede tener que ver también con la edad del paciente y ser más relevante en edades menores o no. Por ejemplo, estaba el sol parado ahí hace no sé cuánto, o no, era un señor añoso que se puso de pie y un par de minutos después se fue al piso. Tiene hipertrofia prostática benigna, capaz que tomaba medicación que podía propender a esto. En fin, podía haber un montón de cosas que evidentemente se caen todas al piso cuando en el examen físico nos relatás esta taquicardia tan evidente y nos mostraste por lo menos el pantallazo así, la imagen general del electro. Antes del electro, un segundito nomás también. Está bueno que un tipo a 200 por minuto, si bien está un poquito polimneico, satura bien, no tiene crepitantes. Desde ese punto de vista, uno pensaría que, o a priori, la función ventricular no estaría tan mal, o por lo menos no sería, uno esperaría encontrarlo con falla cardíaca si la función fuera mala, por lo menos esa frecuencia, sobre todo si está mantenida. No sé qué opinan de eso. Sí, me genera mucha duda. Como dijo Pablo, si pudieron ocultar que no tenía soplos, seguramente es correcto que no tenía estertores. Y entonces, ¿por qué está polimneico? Entonces, me parece que es cuestión de tiempo. Probablemente sí. No me animo a vaticinar mucho sobre la función sistólica, pero entiendo el razonamiento de que si tuviera una fracción de eyección severamente disminuida, probablemente estuviera peor aún. Es probable, sí, es probable. Pero, viste cómo es, ¿no? A veces uno se lleva sorpresas, hasta por la propia arritmia. No sabemos la data de
si se Claro. vino repitiendo, cómo fue la cuestión. La verdad que me da un poco de temor hacer un vaticinio sobre la función ventricular, pero podría ser un argumento a favor de que no estuviera severamente deprimida. Seguimos, Andrés. Mostranos en el electrocardiograma qué te pareció relevante. Bueno, el electrocardiograma muestra una taquicardia regular de complejos anchos, más o menos a 200 ciclos por minuto, ¿tá? Que es no sostenida, que alterna con ritmo sinusal. De la taquicardia, además, parece tener un eje superior y tiene morfología de bloqueo de rama derecha. Y en ritmo sinusal, lo que más llama la atención en realidad es una secuela, una onda Q, en cara inferior. ¿Podés señalar, por favor, la secuela inferior? Sí. Esto es de 2, Uh-huh. de 3, y ABF ahí se logra ver también. Perfecto. Y nos dijiste que la taquicardia era no sostenida. Ahí tenemos que tomar en cuenta cuánto tiempo duró mientras estaba. Si en el electrocardiograma se fue y volvió, da toda la impresión de que en ningún momento duró más de 30 segundos. Pero Exacto. eso es importante, la vivencia en el momento, ¿no? Esto es sin mediar ninguna droga, Andrés. Sin mediar ninguna droga, por el momento. Esto, yo creo que, ¿por qué decís que ventricular la taquicardia, Andrés? ¿Qué criterios encontraste? Taquicardia de complejos anchos, en realidad. Y bueno, en realidad ya si te fijas ABR, ya es positiva en ABR. Ahí por el criterio de Berekei tendría un punto a favor de la taquicardia ventricular. Y si yo estuviera ciego, que no me falta mucho, pero si yo estuviera ciego y vos me decís que tiene una taquicardia de complejo ancho y que alterna con ritmo sinusal y tiene una secuela inferior, ¿qué probabilidad de que fuera TB tendría? Y 90%. Ahí está. O sea que podrás aumentar esa probabilidad, pero ya solo con tener taquicardia de complejo ancho y que vos me digas, y lo tiene, una imagen de secuela inferior, la probabilidad de TB es altísima y lo que habría que buscar es un argumento para que no fuera taquicardia ventricular. Pero de todas maneras, vos estás apuntando a elementos que aumentan la probabilidad. Nos dijiste Berekei por ABR positivo y encontraste algo más. A mí me cuesta mucho ver el registro, Sí. realmente está anémico, pero me dijiste morfología de bloqueo de rama derecha. Sí, bueno, es que los complejos ya de por sí son bastante anchos, ¿no? Sí, Eh, muy. ¿Tiene Eso ya orienta más disociación también a AB? una taquicardia ventricular. ¿Le viste disociación AB? ¿Viste ondas P perdidas por ahí? No, dentro de la taquicardia no me pareció. ¿Viste ausencia de RS en precordiales? No, o sea, no tiene concordancia, ni positiva ni negativa, porque No, en B6 sí, y en B6 ya es negativa. está bien, pero viste, digamos, yendo por Brugada, si tiene complejos RS o no los tiene. Si tiene ausencia de RS, entonces TB. Si tiene presencia de RS, si entre el inicio de la R y el nadir de la S tiene más de 100 milisegundos, ese es otro elemento de TB, Sí, también. que parece que fuera el caso sí, acá en B4, ¿no? que está disociada, me parece que sí. Ahora Pablito se sale la vaina de hablar, pero vamos a Dale, esperar. Pablo, adelante, Pablo. Estás en silencio, estás en silencio. Terminá, Mono, tranquilo, terminá. No, Después no, yo no, algunos adelante, comentarios nada estábamos. más. Pablo, por favor, adelante. Primero, yendo a un tema de si es sostenida o no sostenida, para que recuerden, obviamente, los residentes, que para hablar de sostenida no solamente alcanza con que tenga 30 segundos, sino que si ocasiona inestabilidad hemodinámica, aunque dure menos de 30 segundos, es sostenida igual. Y en este enfermo que viene con 2 episodios de presíncope y tiene estas taquicardias cortas, yo no sé si diría, bueno, uno en el electropelado dice que es una TB no sostenida, pero
tuvo presíncope, o sea que hay inestabilidad hemodinámica porque el tipo presincopó porque tuvo pérdida de irrigación encefálica. Capaz que lo abortó porque justo se acostó, lo que sea, pero no le pondría tanto sello de no sostenida, por más que así es como uno la ve. Después lo otro es que a mí me parece que tiene una Q en ABR, no veo que sea un complejo R positivo, empieza por Q. O sea que ese criterio que vos estás diciendo, igual tiene una Q que me parece que tiene más de 40 milisegundos, pero me parece, porque no veo bien, y en ese caso igual sería para taquicardia ventricular. Pero no veo que sea una R monofásica en ABR para ponerle el sello por ese signo de Berecki, sino que por el otro sí sería. Después me llama la atención que tenga RS en B4 y que no lo tenga en B5, así que andás a ver dónde está puesto ese electrodo. Porque si el complejo de transición fuera en B4, en B5 tendríamos que tener no una R monofásica como se ve, y que sí tiene una RS mayor de 100 milisegundos y tiene todo para hacer una TV, obviamente. ¿Y Pero ahí no, quería, ahí no te parece disociada, Pablito, en B5? no me da para verlo, Rodrigo, estoy tratando de afinar la vista y no El veo. cuarto latido me parece que tiene una P mechada ahí, pero... No, yo no te puedo decir que no, pero comparto el concepto de anemia de electro y no me da para verlo. Realmente, pero creo que por todo lo demás tiene pinta de ser una TV, sí. Pero quería eso de nave R, yo no lo veo tan francamente R predominante, sino que tiene Q Pero al si no inicio. entró por una puerta, entró por la otra, Pablo. Sí, ni que hablar. Ni que hablar. Era eso nomás. Bueno, seguimos adelante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sergio. Está silenciado. De acuerdo con todo lo expresado, simplemente ratificaría lo de Pablo. Me parece que si tuvo síntomas presincopales ya se puede considerar que es sostenida porque le dio repercusión hemodinámica y eso ya nos está orientando más allá de la presión a la repercusión. Y creo que los criterios morfológicos del electro son claros y además tiene secuela de infarto, así que no da para mucha disquisición más fina, ¿no? Yo diría, a mí me gustaría decir dos cosas. A mí me llama la atención que el paciente ahora está normotenso, bien perfundido, entiendo que está polimneico y que esa es una forma de repercusión de la taquicardia, sin duda. De todas maneras, me parece que se me ocurren dos cosas por las que en este momento no esté hipotenso y mal perfundido. Una es porque entra y sale, entonces probablemente mejore su situación hemodinámica en los periodos sinusales intercalados. Y lo otro es que sincope cuando se instala la taquicardia, ¿no? Que en el momento en que la taquicardia arranque, los mecanismos de compensación, específicamente adrenérgicos, no están, y ahí el gasto baja, pero segundos después el paciente se recupera, porque realmente es muy interesante que eso pase, pero yo creo que el hecho de que haga episodios breves de taquicardia, si quieren no lo llamamos no sostenida, pero el hecho de que sean episodios breves, por lo que Andrés nos contó, me parece que está sosteniéndole en parte el gasto encefálico, porque no está en bajo gasto ahora, por lo menos clínicamente no lo está. Y lo otro me parece que tenemos que calificar la taquicardia como monomorfa o polimorfa, ¿no? ¿Qué es, Y Andrés, aparte esto? está acostado, Bueno, esa fue Gustavo, también por una de eso las se copa, ¿no? disquisiciones que en realidad no parece ni una ni otra, como más un término intermedio, como pleomorfa. Es como, porque no es monomórfica o homomorfa, así que veas todos los latidos exactamente iguales. Y tampoco impresiona polimorfa. Corregime, Pablito, pero tengo el concepto de que es polimórfica, es cuando cambia el eje en la misma derivada. Por lo cual parece ser monomórfica. No quiere decir que sean iguales un complejo con el otro. Estás silenciado, Pablito. Sí, es así. Vos tenés que ver la morfología en una sola derivación, porque el mismo evento visto de 12 lugares distintos va a tener distintas morfologías, o sea que esta es monomorfa, porque en una derivación nunca hay más de una morfología. Yo estoy de acuerdo, sí, Rodrigo, lo que vos decís. Nunca hay más de una polaridad en los QRS, en taquicardia. Más No allá de que solo la polaridad, claro, pues si vos porque lo la polaridad te analizás, hablaría de bidireccionalidad o de torcida de punta. Yo digo que más que nada es la morfología el tema, no solo la polaridad, es la morfología que en una misma derivación siempre es igual. Es distinta porque son dos derivaciones distintas, estamos mirando de distintos lados las cosas, pero para mí es monomorfa también, sí.
Pero espera, Andrés, ¿a ti te parece que no todos los QRS, no todos los complejos de la taquicardia son iguales? No, digo, a ver, si me tengo que tirar entre polimórfica y monomórfica, obviamente tiro para monomórfica. Pero impresiona que hay cierta variación entre uno y otro complejo. No de polaridad, Estoy sí. buscando, estoy buscando complejos distintos, francamente distintos. Mostrame dos distintos, Andrés. Por ejemplo, acá se ve, Sí, sí, son un acá poco con este. distintos. Digo, Dale, la cuestión es, pregunto, ¿nos cambia el encare del paciente esta adquisición? no. Y entre mono Entre monomórfica y polimórfica, sí, pero ahí está. Me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? Bueno, qué dilema qué hacer, ¿no? ¿Qué hicieron con esto? ¿Cómo sigue? bueno, primero muestro una radiografía de tórax que se le hizo al paciente. Obviamente esto fue posterior a todas las drogas que se le hizo. Pero bueno, la placa, no sé si alguien la quiere leer o la leo yo. Adelante, adelante. Está. Muestra un índice cardiotorácico que parece normal y lo que se ve también tiene elementos de redistribución de flujo hacia los vértices con hipertensión venocapilar pulmonar y bueno, no mucha cosa más. Está un poco, va un poco de acuerdo con lo que dijo Rodrigo, que es un corazón de tamaño normal. La silueta parece de tamaño normal. Fuera de eso, de acuerdo, no. Y la redistribución, mucho más yo no le veo más nada. Bueno, y estas dos preguntas, poco se habló, pero bueno, ¿cuál es el planteo diagnóstico y qué tratamiento indicaría inicialmente? Es una buena pregunta porque la taquicardia se va y viene. O sea que en realidad lo que uno tendería a hacer, que el reflejo de decir, bueno, si está en taquicardia, lo que tengo que hacer es, y tiene esta repercusión, lo que tengo que hacer es cardioversión eléctrica y listo, va a volver a sinusal. O sea que en realidad está entrando y saliendo. Entonces, la pregunta, se me ocurren, estoy pensando, porque vos estás preguntando ahí cuál es el diagnóstico. El diagnóstico, podríamos resumir una serie de cosas, ¿no? Porque Andrés encontró la secuela inferior, así que aparentemente el paciente tiene una cardiopatía isquémica. Y además ahora tiene un síncope arrítmico por taquicardia ventricular, que por criterio hemodinámico Pablo y Sergio nos piden catalogarla de sostenida con repercusión hemodinámica, pero tiene múltiples episodios, ¿no? ¿Cuántos episodios vieron, Andrés? Y la verdad que entraba y salía, incontables, o sea, entraba taquicardia, ritmo sinusal, ¿Cómo se así llama esto? permanentemente. ¿Cómo se podría llamar eso? ¿Qué podríamos decir? Que ¿Tiene está, algún nombre sí, esto? en tormenta eléctrica. ¿Estás de acuerdo, Pablo? ¿Es una tormenta eléctrica esto? Bueno, generalmente cuando hablamos de tormenta eléctrica son por episodios sostenidos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular recurrentes. En este caso parece ser una TV no sostenida que está repetitiva, se puede llamar a veces. Generalmente esta presentación, que no sé, obviamente no es el caso, ¿no? Pero este tipo de TV no sostenida repetitiva se ve mucho en las taquicardias ventriculares idiopáticas, no tanto en esto que son corazón con cardiopatía. Pero yo lo diría de momento que esto es una tormenta eléctrica porque son episodios breves que entran y salen. Porque en realidad el término tormenta eléctrica se refiere a eso, a FB recurrente, que puede ser refractaria o no, a que salga y después vuelve a entrar, o a TV sostenidas sobre las cuales tiene que actuar y vuelve a entrar, ¿no? O sea que yo acá
no sé si le pondría este sello por esto, que todavía está sin tratamiento de tormenta eléctrica. Después capaz que más adelante bajo tratamiento vuelve a repetir o vuelve a repetir, y ahí sí, por ahora parece una TV no sostenida repetitiva, que igualmente no deja de tener gravedad, obviamente, ¿no? Por la inestabilidad que ocasiona, pero no estaría tan seguro de ponerle ese sello. Me voy a poner fastidioso, pero ustedes nos dijeron que la taquicardia esta debía ser catalogada de sostenida. Entonces, si recién era sostenida y hace muchas, más de Sí, 3 bueno, episodios, el libro dice... pero en realidad, bueno, sí, el libro puede decir, en realidad los trabajos, viste, no te hablan específicamente de cuánto tiene que durar la arritmia para hablar de que tantos episodios que duran más de tanto tiempo realmente corresponde a una tormenta. En algunos trabajos, por ejemplo, uno de los últimos te hablaba de como gran clúster de arritmias graves, bueno, de repente lo encasillás y lo metés que este sería el caso, pero no te dicen nada. Te digo, lo que uno habitualmente habla de tormenta eléctrica es de otra cosa, pero si uno interpreta, en el último trabajo creo que es el de la Sociedad de Cardiología del 20, que habló de tormenta eléctrica, él hablaban de clúster de episodios de arritmia ventricular grave, o sea que por ese lado lo puedes interpretar así, ponerle el nombre. Creo que podés meterlo ahí si querés, pero no estoy muy convencido. Bueno, me gustaría saber la segunda. ¿Cómo lo tratamos? Porque entra y sale y le está cayendo mal. Y uno se inclinaría a hacer drogas acá, ¿no? Rodrigo, Porque- ¿y alguno de los residentes, de los demás residentes que está, recibe a este paciente en puerta y qué le haría? A ver a quién tenemos para preguntar acá. Tengo a la doctora Antelo, por ejemplo, tengo al doctor Dutra. Están todos, los de acá están todos. Está De, Piñeiro ningún, también, a ver, alguno que conteste ahí. de ninguna manera es incriminatorio, No, para nada. simplemente para conocer qué harían ustedes porque hacen guardia en puerta. Entonces, esto O el entra, que quiera contestar, alguien. por supuesto, quien desee. Javier está diciendo que... Y A ver, dale, tiene Javier. Te escuchamos, Habilitate el Javier. micrófono. Habilitate el micrófono, Somé. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, yo ¿Cómo lo que nos decía fue? que parecía que en la historia, ¿cómo están? Dice en la historia como que tuvo desconforto torácico y se ven ondas Q en el electro. Quizás lo que tiene es isquemia que está generando esa taquicardia. Quizás haya que sí, estabilizarlo con drogas y después estudiar la anatomía coronaria. A ver si una lesión coronaria que esté generando esa arritmia, ¿no? Dos reflexiones me vienen. Una es que está muy bien lo que estás diciendo porque es la parte del diagnóstico que faltaba. En el diagnóstico estaba faltando cómo unir la cardiopatía isquémica con esta taquicardia. Unirla solo porque es el sustrato o además del sustrato hay isquemia que está funcionando como gatillo. Lo que sí no parece es que esto fuera isquemia aguda porque no es la forma de taquicardia ventricular de la isquemia aguda. Pero como el electrocardiograma no muestra elementos de isquemia aguda, sino secuelar, parecería que lo que tú estás diciendo es una hipótesis importante, muy importante a tener en cuenta. Pero tiraste otra y es que habría que tratarlo con drogas. Entonces, ¿qué drogas? Quizás lidocaína, quizás. Le harías lidocaína. ¿Está bien? Es una opción. Alguna taquicardia ventricular asociada a isquemia, más propiamente isquemia aguda, revierte con lido. ¿Alguna otra opción? Amiodarona. Me parece que es una buena opción. Estos pacientes suelen tener o podrían tener algún otro desencadenante, como situación adrenérgica, tono adrenérgico alto, que a veces perpetúa la taquicardia, ¿no? Entonces, por ahí parece que podríamos tener también una opción terapéutica. Sergio, Pablo, Rodrigo, ¿qué harían con esto? ¿Qué hicieron? ¿Vos sabés? ¿Está dicho qué hicieron? No, aún no. Ah, bueno.
No, creo que en el Sí. 90% le daría amiodarona en principio hoy día y obviamente ver qué posibilidad hay de agregar betabloqueantes posteriormente o concomitantemente en un isquémico. De Pero eso va a acuerdo, depender mucho de la situación hemodinámica, ¿no? de acuerdo. Creo que el otro día encontré algo que me resultó muy gracioso y era, alguien escribió que era la ley de Ramona, todo se cura con amiodarona, pero me parece que esta situación amerita considerarla fuertemente, me parece que es probable que funcione, pero el betabloqueo creo que tiene que estar arriba de la mesa. El problema es el que dice Sergio, ¿no? Si desde el punto de vista hemodinámico el betabloqueo es tolerado o no. Así que me parece que la amiodarona es una muy buena opción. Sí, ¿Qué yo le creo que hicieron, Andrés? haría miodarona Fede. no, y después, mientras tanto, buscaría alguna otra cosa, también disionías, no sé, algo Sin que duda. pudiera estar jugando, porque el cuadro no me pareció tampoco isquémico agudo, estoy de acuerdo contigo. Más allá que tuvo ese disconfort, lo tuvo a 200 por minuto, yo qué sé, el electro no tiene fuera de la taquicardia, no tiene isquemia en curso. Me parece que no lo interpretaría como un síndrome coronario. No sé Sí, qué yo opina el tampoco. resto, pero... Que No, 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 que de no, acuerdo, de acuerdo. parecería que no. Eh, Eh, Tampoco es el candidato a la gran disionía, porque no me acuerdo, Tenía un ionograma normal que aportaban ahí, ¿no? Normal, sí. Ah, Ionograma perdón, normal. perdón, no lo no, está registré. bien, Sí. pero está bien, Rodrigo, lo que haces, porque el ionograma lo tenés unos minutos después. Pero de entrada, si me dice, sí, está con, no sé, digamos, está con furosemide, IECA y espironolactona, y le modificaron las dosis anteayer. No es el gran candidato a la disionía, pero además no la tiene porque rápidamente ustedes lo aclararon. Bueno, ¿qué le hicieron, Andrés? Bien. Bueno, en este caso, con el planteo de la taquicardia ventricular monomorfa, como se habló, y bueno, según las opiniones de los que más saben, sostenida y con repercusiones hemodinámicas debido a los dos episodios de presíncope, se le indicó amiodarona 300 intravenoso a pasar en 40 minutos y después se completaron 600 miligramos por bomba de infusión continua. Posteriormente revierte a ritmo sinusal y no reitera episodio y se realiza un electrocardiograma que evidencia un ritmo sinusal con el onda P y PR normales, con un eje eléctrico a 60, un QRS fino, y la onda Q que habíamos hablado previamente, con ondas T invertidas de 2 de 13 ABF y un QT normal. Además, se le dejó bisoprolol 5 miligramos día vía oral. Y el 25 del 6 se traslada al Centro Cardiovascular Universitario para valorar etiología. Bueno, al ingreso a la unidad el paciente se presentaba clínica y hemodinámicamente estable, estaba sintomático en lo cardiovascular, el examen físico estaba lúcido, médico, no tenía elementos de insuficiencia cardíaca del examen, y el paciente, cuando lo fuimos a ver, presenta un episodio de taquicardia de complejo Sancho al monitor, que se realiza un nuevo electrocardiograma, muy similar al que yo mostré anteriormente, no lo tengo pero es muy similar, con la taquicardia regular de complejos Sanchos, no sostenida, recurrente, con morfología de bloque de rama derecha y el eje superior, igual que el anterior. Se le indicó atenolol intravenoso, luego lidocaína, 80 miligramos intravenoso en bolo, y hasta se le llegó a indicar propofol intravenoso porque realmente el paciente entraba y salía y no cesaba esa taquicardia. Y después se dejó una bomba de lidocaína, dos ampollas en 250 de suero oficio, y realmente nos costó trabajo sacar al paciente de la taquicardia, estuvimos hasta casi una hora Sí, indicándole estas sí, drogas, sí, sí. y posteriormente retorna a ritmo sinusal. Sí, sí, sí. Se le solicitan unas troponinas que ambas llamativamente fueron negativas, menores a 0,04. La segunda es de 0,05. ¿Cuánto tiempo pasó desde el primer evento de taquicardia hasta ahora? Y habrán pasado, fue todo el mismo día, habrán pasado 5 horas, 6 horas. ¿Podés cerrar el micrófono Ya de lo cerré, Sergio? ya lo cerré. Sí, sí. Se me ocurren varias cosas. El segundo párrafo está interesante porque revisando eso, capaz que algo que podíamos haber apuntado,
es que no siempre pasa lo que voy a decir. Siempre que yo lo digo y hay un electrofisiólogo me dice que no, porque el circuito de la taquicardia escapa por otro lado y bla. Pero igual es una taquicardia con morfología de bloqueo de rama derecha, o sea que haciendo un razonamiento simple, uno podría decir que el origen es ventricular izquierdo y que el eje superior, por lo tanto, probablemente esté en la cara inferior el origen de la taquicardia. Esto, insisto, cada vez que yo digo algo por el estilo, sé que hay alguien que me dice, no siempre es así, seguramente no, pero creo que encaja muy bien con la imagen de secuela inferior del electrocardiograma. Lo segundo, terminó con un cóctel de medicación porque tenía una dosis razonable de amiodarona, llegó a 900 miligramos, capaz que le cabía algo más, pero bueno, era amiodarona en dosis razonable. Probaron con atenolol, probaron con lidocaína. ¿Y por qué propofol? ¿Cuál es el raciocinio de hacerle propofol a este paciente y qué pasó con su estado de conciencia? Es obvio, pero... Y bueno, en realidad con el planteo, en aquel momento se planteó una tormenta eléctrica. Siempre en las tormentas eléctricas uno de los probables gatillos es el tono adrenérgico y simpático aumentado. Y con el propofol, bueno, se intentó disminuir eso mismo. O sea que lo que trataron fue, digamos, de que la actividad cortical se suprimiera por un rato y les permitiera estabilizarlo mientras tanto. No hubo que Exacto, sí. ventilarlo. No. No. Apoyo Porque ventilatorio. está bien lo que dice Rodrigo, a veces en las tormentas eléctricas uno termina sedando, intubando y ventilando porque no tiene más remedio. Es la única forma de parar. Es mucho más frecuente que eso pase en los pacientes que requieren choque, porque chocar y chocar y chocar y chocar, bueno, al final es inhumano, ¿no? Pero la racionalidad del propofol vendría por ahí, por suprimir actividad enérgica de origen cortical. ¿Vos tenés algún electrocardiograma en ritmo sinusal? No. Pablito No. está levantando la mano. Adelante. No, lo que dijo Gustavo, yo quería reafirmar algún tema de esos. Primero que ahora, frente a la reiteración de episodios, yo creo que sí, que corresponde poner que ahora queda que es una tormenta eléctrica. Y lo otro con respecto a la sedación, por más que conceptualmente es cierto eso que vos decís, del nivel adrenérgico elevado, yo creo dos cosas con respecto a eso. Uno es que generalmente cuando hablan de eso en los trabajos se refieren a la tormenta eléctrica del enfermo que tiene puesto un cardiodesfibrilador y que lo patea 700 millones de veces, y que ese dolor y esa ansiedad es lo que le genera que el paciente tenga una descarga de energía que uno tenga que terminar, pero lo tenés que sedar y ventilar. Usar el propofol como una droga sedante es sumamente peligroso. De repente uno usaría capaz que si quisiera nada más que sedarlo alguna benzodiazepina de acción corta, pero tirarle un propofol a un enfermo sin ventilarlo para sedar una tormenta eléctrica, creo que puede llegar a ser peor el regalito que te vas a encontrar después que el enfermo que tenías primero. Y con respecto a las drogas, sí, capaz que no tenés ni siquiera que esperar que termine de pasar la medarona. Si bajo goteo de un antiarrítmico el paciente vuelve a tener arritmia, tenés que calzarle el segundo antiarrítmico, que es importante. Y lo otro también es recordar cuánto es la dosis de lidocaína de la perfusión, que como es una droga que lo usamos cada vez menos, a veces se olvidan, y es de 1 a 4 miligramos minuto. Eso es lo que uno debe calcular para ver que realmente está en la dosis que corresponde y recordar que se pueden hacer bolos adicionales si durante el goteo el paciente volviera a repetir. Pero creo que es importante tener sumo cuidado en el manejo de estas drogas anestésicas para sedar pacientes sin hacer un manejo avanzado de la vía de aire, porque te podés llevar un regalo. Tener cuidado con eso. Creo acordarme, Pablo, recordame, el segundo bolo de lidocaína es, si lo hacemos es 50% del primero, ¿no? Sí, si el primero fue efectivo puede ser el 50. Cuando el primero no es efectivo tenés que hacer otro. Es 1 miligramo kilo cada bolo, hasta 3 miligramos kilo en total de dosis de bolo de lidocaína, y después poner el goteo y mantenimiento. ¿Y si me paso, qué puede pasar? Bueno, también tiene un efecto sedante, también te puede dar asistolía y te puede dar convulsiones. Entonces hay que tener cuidado con la lido.
Sí, yo aprendí lo de las convulsiones una vez que hice una indicación y se confundieron de frasco de 1% y usaron el del 2% y el paciente salió de la taquicardia y con una convulsión generalizada espantosa. Así que siempre hay que tener presente efectos neurológicos secundarios del alido, ¿no? Porque este paciente es un paciente que te induce a hacer más cosas. Entonces, bueno, llega un momento que hay alguna que hay que parar porque no se puede. Bien, pero ahora lo interesante es que volvió a sinusal, las troponinas son negativas y Javier desde hoy pidió que le miráramos las coronarias. Bueno, en eso iba mi pregunta, si solicitaría algún estudio en vistas a valoración etiológica. Yo si tuviera que ¿Qué? decir algo, lo coordinaría para cateterismo de urgencia y mientras tanto le haría un ecocardiograma. Eso mismo. Sin duda, quiero un eco antes del CATE, A pero mí no me demorar gustaría el eco. Eso fue eso mismo se hizo. Disculpen la calidad de las imágenes, pero bueno, es lo que tengo. Este es el ecocardiograma que se le hizo antes de entrar, sí, al cateterismo. ¿Alguno lo quiere comentar o lo comento yo? No lo veo moverse. Yo vi solo el primer ciclo. Yo lo veo moverse. ¿Ustedes no? Vamos para ahí, Andrés. Me cuesta estar seguro, no estoy seguro. Pero a mí me gustaría que, si está Paola por ahí, Paola ya pasó Sí, por buenas imagen. noches. Estoy acá. Adelante, Paola, adelante. ¿Qué ves, Paola? No, sí, me cuesta un poco también porque no se mueve mucho. Lo que llama la atención es cara inferior, que te diría que, no sé si hipoquinesia o hasta akinética es toda la cara inferior, que es lo que más veo en el eje corto. Y es lo que más me rompe. Después habría que medir en el eje largo si el ventrículo está dilatado o no, que parece estar un poco dilatado, eso habría que medirlo. Se me ocurre preguntar si se mueve menos, me gustaría saber si la pared está afinada y si la ecogenicidad está aumentada, porque lo que quisiera saber es si eso se mueve menos porque es una secuela o se mueve menos por otra cosa. Sí, parece estar más, más adelgazada que el resto, pero no veo que esté, que sea más, como se secuelar así, no sé, me queda la duda, me parece que no, sí está más adelgazada. Estoy totalmente de Pero, acuerdo, la veo más sí. adelgazada, pero no más ecogénica. Ahí Es más, va, me parece más ecogénico el septum y la pared anterior que sí, la pared que la pared posterior. inferior. ¿Y la función global, qué te parece? Reducida, yo le diría moderadamente reducida, pasa que no lo veo moverse mucho, pero le pondría moderadamente reducida, sí. Estoy de acuerdo contigo, no estoy seguro porque lo veo muy entrecortado. Andrés, ¿qué informaron? No parece severa, por lo menos. Bueno, De acuerdo. en este caso hay un ventrículo izquierdo de dimensiones normales y una remodelación concéntrica, una FEBI levemente disminuida de 52%. De acuerdo con Paola, una ecoquinesia inferior basal, también a nivel medio se veía también. Una relajación pseudonormal del ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda de dimensiones normales, cavidades derechas de dimensiones normales con función ventricular derecha conservada, no había valvulopatías ni insuficientes ni estenóticas, una vena cava normal con colapso normal, y no se veían derrames ni masas intracavitarias. En suma, eso, una FEBI levemente disminuida y una hipoquinesia inferior basal y medio. Y bueno, esto ya se habló, como el cateterismo nomás. Sí, parecería como Pablito. que el ecocardiograma en realidad no dio sorpresas. Confirmó lo que se venía conversando, pero hallazgos reveladores, digamos, no parece. Pablito. No, una cosa previa al eco que me quedó colgado porque no vimos el electro, o sea, confío plenamente que el electro sea normal, excepto la cicatriz de necrosis, pero a modo de recuerdo, cuando uno mira el electro a la salida de taquicardia, no olvidarse de las canalopatías, ¿no?
que son causas también de taquicardias, aunque generalmente son polimorfas. Pero no olvidar buscar Brugada, no mirar el QT largo, QT corto, si hay signos, yo qué sé, si por casualidad algún día alguien ve una épsilon con trastornos en la cara anterior, o sea, no es el enfermo, obviamente que esto viene muy flechado para cardiopatía isquemia porque tiene una clara secuela de necrosis, pero ya que estamos en el tema, mencionar otras causas de pacientes con arritmia ventricular recurrente o tormenta eléctrica, que son esas que acabo de decir, nada más. Perfecto. Impecable. Si yo tuviera que entrar a este paciente a sala ahora y el paciente estuviera lúcido, porque se despertó del propofol, yo le preguntaría si nunca le dolió el pecho antes, porque no me parece nada muy brillante lo que estoy diciendo, pero lo que no termino de entender qué está pasando, porque probablemente yo encuentre una coronaria ocluida, pero me gustaría tener una idea de cuándo, porque parece que fuera no reciente, porque las troponinas son normales, entonces esto es, voy a decir una tontería, más de 15 días, pero no sé para atrás cuándo pasó. Entonces me gustaría interrogar de nuevo, ¿estás seguro que nunca le dolió? ¿Y Sí, por qué se inestabilizó ahora? Digo, ¿por qué? Digo, si exacto. tapó hace 15 días, ¿qué le pasó ahora? Exacto. Sí, pero digo, tapó hace más de 15 días y Mm. justo ahora ¿por qué hay un elemento? ¿Qué elemento es el gatillo? ¿Qué elemento es el desencadenante ahora que no estaba antes? Entonces, me gustaría, en ese camino a sala, me imagino el corredor, primero al lado de la cama el ecocardiograma y mientras lo voy llevando, le preguntaría de nuevo. Seguramente no haya información nueva, pero haría el ejercicio. Así que busquemos algo que vaya a la cara inferior que esté ocluido. Bueno, eso en realidad, historia previa de Angor y eso se le preguntó y el paciente no lo refería. De acuerdo. No, y lo otro, comentario al margen, pero digo que también uno iría a la sala con poca expectativa de poder mejorar algo, porque justamente uno piensa encontrar un vaso tapado hace tiempo, en general difícil de angioplastiar tanto tiempo después. Entonces estaría complicado con ese paciente, estoy de acuerdo con Viñola. Voy a decir otra cosa que está muy lejos de ninguna consideración académica. Basta decir lo que dijo Rodrigo para encontrar un trombo y un vaso fácil de Claro. destapar. Y la Vamos a fe ver es qué hay. severa. No, justo esta no era. Ahí estuviste bien. Bueno, bien. Estas son las imágenes del cateterismo. A izquierda vemos una cateterización selectiva de la arteria coronaria derecha y a derecha de la coronaria izquierda se ve una proyección craneal izquierda en la que no se encuentran estenosis significativas. ¿Se ve bien? No, yo por lo menos no Yo lo lo veo. veo quieto, pero capaz que soy yo. Yo le veo moviéndose, no sé ustedes. Ahí engancha, ahí se ve que es de Ahí rato. enganchó. Yo lo que veo la derecha, veo la de A y veo un diagonal. La circunfleja no está entera. Bueno, sigo a las próximas dos proyecciones. Dale. Bueno, acá tenemos una proyección caudal. Y bueno, y acá ya es parte del tratamiento que se le realizó al paciente. Marginal, ¿no? Lo que se veía es una oclusión trombótica aguda de la circunfleja. Ahí se logra ver. Y posteriormente se pasó una guía, se hizo una predilatación y ahí se logró abrir la arteria. Como complicación, en realidad se tapó uno de estos marginales, que es donde está la guía, ahí en la proyección de la derecha. Y bueno, eso. Espérate, ¿dónde? Me estoy medio confundido. ¿Dónde está puesto? ¿Dónde pusieron el stent? ¿De dónde a dónde? El stent lo pusieron tercio medio de Ajá. circunfleja. Y si la guía está en el ramo ocluido, ¿cómo fue? ¿Recruzaron?
recruzando a través del stent, hizo macroembolia, ¿qué hizo? En realidad fue cuando se implantó el stent, se perdió ese ramo. ¿Dónde está la guía? Ahí estaba, más o menos a esa altura, sí. Entonces hay que considerar que migró un trombo y fue una oclusión distal por migración del trombo, por compresión del stent. Comprime y escurre el trombo hacia abajo. Sí, porque no fue por la malla, porque si no la guía no estaría ahí. Sí. A menos que hubieran recruzado. Para que no, yo tampoco entendí. ¿En la izquierda es el diagnóstico? Yo no veo... La izquierda es el diagnóstico y la derecha el terapéutico. Pero entonces es una oclusión del marginal. ¿Por qué Sí, circun- porque... No, a ver, Pero yo no parece lo como- veo. Es un marginal ocluido. Es un marginal ocluido. pero, No, pero ¿dónde están viendo acá la imagen de la izquierda? Claro, la Porque en imagen realidad, sí. a ver, yo lo que me parece ver es que atrás del cartel me falta circunfleja. De acuerdo con el doctor Viñolo. La imagen de la izquierda. Seguro, Claro. en la imagen de la izquierda. Y Por que en eso. la imagen de la derecha, la circunfleja distal está ahí, Exacto. atrás del cartel. atrás del cartel. Perfecto. Lo que entonces... La guía está en el marginal. Sí, Exacto. exacto. Entonces, se estendió la CX con la guía en marginal. ¿Cómo? No, se debe haber estenteado allá abajo. Ahora entendí. Digo yo que entendí. ¿Y cómo pusiste el stent si la guía ¿Cómo está más pusiste arriba? el No, stent mira. abajo? Te El falta una informe, si secuencia, quieren, les leo el supongo. informe. Debe faltar secuencias en el medio, supongo. Claro. Falta Perdón, secuencias. fue tercio distal. La oclusión Claro. trombótica aguda fue tercio distal. De Fue circunfleja. posterior. Y después mandaron la guía para ahí De porque se circunfleja. tapó. Sí, debe ser eso. La guía se cambió de posición. Exacto. Sí, Porque si no, no llegás a circunfleja distal. Tenemos un micrófono abierto. ahí. Voy. ¿Puedo hacer una pregunta para el pueblo? Sí. Pero, ¿ustedes piensan que esta presentación clínica con taquicardia ventricular que parece por lo menos no polimorfa, sin troponinas positivas, está relacionada a esto? O sea, ¿qué es la presentación habitual de este cuadro coronario? Voy a reforzar tu pregunta. Lo que yo dije antes del CATE, justamente termino de no tener claro qué está pasando después de ver que la oclusión es trombótica aguda. Por eso sí, porque si no, no sé, todo puede ser, medicina no se pelea por más nada, pero bueno. No, Ahí me habría que ver cómo es la anatomía de la secuencia, porque esto parece ser una complicación de una angioplastia que no sé si era trombótica. Ahí puede estar ocluido el ramo por disección de la circunfleja a la altura donde la gría se reposicionó. Yo no sé si eso es trombo, pero tampoco estoy viendo el diagnóstico donde se dijo hay una lesión oclusiva trombótica de circunfleja distal. No, pero aparte de eso, Además Tomás, no cierra, claro. Sí, exacto. Sin discutir la parte de hemodinámica, no estoy capacitado y estoy con expertos en este tema. Pero clínicamente, un síndrome coronario que debute con presíncope por TB monomorfa sostenida o no sostenida, recurrente, incesante, yo que sé, como quiera, con troponinas normales, y después que el diagnóstico final termine siendo que hizo un síndrome coronario agudo, no se come, pero ni de con, acuerdo contigo. con nada. Es más, podría debutar con el síncope, la taquicardia, pero con un electro de infarto agudo, no con un electro de secuela. En eso estoy totalmente de acuerdo Sí, contigo. digo, no me espera, convence nada. pero Dale. podríamos hacer un cambio en la ecuación. Si Dale. hacemos un cambio, capaz que sí. Ahí dice oclusión trombótica aguda. Entonces, yo te diría, en la imagen de la izquierda, asegurar que eso es un trombo, no me animo. No veo un stop romo en forma de menisco convexo ni una masa móvil intracoronaria. No lo veo. Entonces, ¿sería una oclusión trombótica aguda?
o esto quizás sí fuera un trombo, pero semi-organizado de 15 alguna días. semana de evolución, Claro. las troponinas volvieron a lo normal, y entonces fue de esos que se dejan dilatar y no es trombótica aguda. Podría haber algo de eso. Y que fuera el gatillo para el cuadro Sí. arrítmico, ahí sí. Ahí Sí, sí, pero- ahí Sí, sí. pero la imagen de la derecha, que donde está la guía puesta en el ramo marginal, parece ser más de una disección que de una trombosis, porque hay un aplastamiento de la luz y distalmente reaparece la luz. Parece que fuera un hematoma de pared. Sí, eso No, parece estar no, vinculado con el implante en la circunfleja, ¿no? claro. Es Carlos, decir, el ramo ese marginal, digamos, estaba entre comillas indemne. Y bueno, si el stent se colocó distal, la guía estuvo distal. Y después, bueno, ahí hay algún elemento que nos falta, porque nos faltan imágenes. hay una discusión en el chat que está muy interesante. Dice Carlos García, que lo podría decir él mismo. Carlos, ¿cómo es tu razonamiento de esto? ¿Qué hipótesis estás tejiendo? No, sí, la pregunta era que las troponinas que pudieran haber sido troponinas no ultrasensibles y que la extracción hubiese sido en el periodo en que todavía, hablando de un síndrome coronario agudo, estuvieran negativas y que eso, digamos, explicara por qué están negativas y esto tratándose sí de una oclusión trombótica aguda. Eso era mi planteo, digamos, y que el electro no da mucha imagen sugestiva de un síndrome coronario agudo porque el sitio anatómico es la circunfleja, que a veces no da un electro claro de una referencia anatómica. La segunda parte hace recordar en la jornada de CCC, en donde la doctora Viñole repasó esto y justamente mostró la subrepresentación de la circunfleja en los síndromes con ST y su representación compensatoria, digamos, en los sin ST. Ahora, si hubiera sido esa la hipótesis, y ahora vamos a preguntar, si podemos aclararla, me pregunto por qué fue no polimórfica. Porque en el contexto del síndrome coronario agudo, realmente... Si no entendí mal, Andrés, tenía más de una determinación igual de troponinas, ¿no? Sí, y además Tenía dos y fueron, las dos se extrajeron después de ese evento de tormenta eléctrica en el cual se le hicieron muchas drogas. ¿Cuántas horas después del ahí debut? va. ¿En cuántas horas le llevaron a sala? Tendría que haber sido súper precoz para que las troponinas no, aún la no ultrasensible no virara, no. Pero espérate, Andrés, ¿cuántas horas después de los dos presíncopes fue la última troponina? Aclaremos eso. Y habrán sido 6 horas. Ahí va. La última más todavía. La primera 6 horas y la segunda más todavía. Claro, para Fueron un 2. vaso ocluido tendría que estar re positivo. Claro, digo, salvo que te vencida la troponina, yo qué sé, pero no. A mí me cierra bastante lo que planteó Viñolo, ¿no? que la oclusión fue previa y esto fuera el gatillo para la arritmia. Sí, es que es lo más lógico a plantear, me parece. Una cosa que siempre es interesante cuando uno ve una película, de un procedimiento que hace otro y que no está presente, está bueno ver los tiempos, porque ¿cuánto tiempo le llevó pasar la guía? Y Andrés, capaz que estabas ahí. Entonces, ¿fue difícil pasar la guía? Me tenés que contestar que sí, por favor. Sí, yo estuve ahí, no me acuerdo exactamente el tiempo de duración, pero sí, estuvimos un tiempito dentro del Bien, cateterismo. Andrés, bien, eso es bueno. Porque... Lo certero es que en la parte de la izquierda dice que son las 7:01 y en la de la derecha dice que son las 7:34. Así pasó al menos un tiempo considerable. De acuerdo, lo que pasa, Carlos, es que yo, si bien eso está perfecto lo que estás haciendo, como la guía fue cambiada de lugar porque se ve que vieron el marginal ocluido e hicieron alguna maniobra adicional a la desobstrucción del vaso principal, capaz que ahí le estoy sumando tiempo que no es solo
del pasaje de guía hacia equidistal. Pero el ejercicio es ese, de cuánto tiempo le llevó, si fue tan fácil como un trombito fresco y pasa en un segundo, o hubo que maniobrar y pelear para poder pasar, y yo qué sé. Eso es muy interesante. Cataldo, Diego, ¿qué estás pergeñando ahí? Contanos que tenés unos planteos No, sobre el electro. sí, me llamó la atención porque me parece que en algún momento de la presentación habló en un electro posterior, una está invertida, y me quedó la duda en el momento de ver si hubiera sido memoria de la taquicardia esa que tuvo, o ahora viendo esto que parece un poco más agudo, tenía que ver ese electro posterior con esto. No recuerdo bien Sí, la localización. sí, es verdad, en ese electro estaba informada, sí, una sonda está invertida. Yo, la verdad, no vi ese electrocardiograma, pero sí, eso fue lo que se informó, sobre todo en cara inferior. Yo pensando en T invertida para agarrarme algo de agudo, ahora viendo el cuadro como era, más que de la secuela que teníamos en electro previo. Está bien. Está bien pensar en ambas cosas, sobre todo en una situación post-taquicardia, recordar la memoria. Yo creo que me parece que este caso igual tiene mucho por decir todavía, porque lo más interesante sería qué pasó después de la angioplastia, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos tendencia a quedarnos extremadamente contentos con el resultado angiográfico y el paciente no está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces sería bueno ver cuál fue la evolución, Andrés. Sí. Bueno, este es el informe que ya un poquito se habló. Y después había puesto 2 preguntas: ¿qué tratamiento médico indicaría en la sala? Pero bueno, hablo de la evolución más. No, está Posteriormente, el perfecto, paciente... tu pregunta está perfecta, pero capaz que antes podemos ver Sí, qué pasa. sí, sí. Sí. Presentó una buena evolución en la sala, no reiteró la taquicardia ventricular. Lo único que se identificaba en monitor y en los electros posteriores fueron extrasístoles ventriculares y por momentos en duplas. Estaba bajo tratamiento con ateronol 50 cada 12 horas y amiodarona 200 vía oral cada 12 horas. Pero no volvió a repetir la taquicardia. Y bueno, después se le otorgó el alta. Y esas preguntas que si quieren un poquito Sin duda. discutirlas. Sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Me parece que es una buena oportunidad para escuchar a Pablo. ¿Qué hay que recomendar en esta situación? ¿Se terminó el problema? ¿Lo pospusimos? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que no se terminó el problema, ¿no? O sea, sacamos un problema de arriba que fue el episodio agudo, pero nada nos asegura en un paciente con cardiopatía isquémica y secuela de necrosis que la arritmia no se vaya a reiterar. Ya sabemos que no hay ningún tratamiento que nos evite la recurrencia y lo único que podemos hacer es que en caso que el paciente le vuelva, ofrecerle una terapia inmediata, que es lo que le puede dar el cardiofibrilador. Eso es lo que uno debería hacer. Lo que va a pasar es que cuando mandemos a este paciente al fondo nos van a decir que como tiene puesto un stent no nos autorizan el cardio. Pero tiene indicación de implante de cardiofibrilador, yo creo que sí, que no hay duda. Desde el punto de vista farmacológico, Eso. ¿qué hacemos? Sí, yo lo dejaría, hasta tener el cardio puesto, lo dejaría con amiodarona y betabloqueantes, aparte de, bueno, todo el tratamiento antitrombótico que va a llevar por el hecho de tener un stent puesto. También habría que ver si nos da bien la presión y todo para hacer un tratamiento completo de prevención de insuficiencia cardíaca, ponerle IECA, ponerle espironolactona, eventualmente sí se puede ponerle Entresto. Creo que, porque todas las guías siempre nos hablan de que tiene que tener un tratamiento médico óptimo y si bajo ese tratamiento médico óptimo no anduvo, ahí sería la indicación de poner un cardiofibrilador. Yo creo que habría que hacer todo en forma simultánea, o sea, arrancar con tratamiento médico y ponerle el cardiofibrilador. Pablo, una cosa respecto al tratamiento médico, de acuerdo, el tema del Entresto y eso, que este paciente no era un paciente con historia de insuficiencia cardíaca y menos con disfunción sistólica, o sea, con insuficiencia cardíaca con fracción disminuida, por lo tanto el Entresto y todo el completo ahí, el lugar es por lo menos discutible.
Está bien, sí, yo no me acordaba la FEBI cuánto quedó al final porque discutieron mucho del eco y me Creo perdí que con la FEBI. 52%, Ahí va. No, levemente. no, está bien lo que dice Sergio. Sí, hoy creo que mismo hablamos de eso, o ayer en el servicio, con el momento de poner el entresto en el tratamiento, y estoy de acuerdo con lo que dice él, sí, perfecto. Aún hoy con la tendencia nueva es que usar una línea de corte más alta y todo, pero claro, acá queda fuera el entresto, ¿no? Y quedarían fuera otras drogas incluso. O sea que en definitiva quedaría con bisoprolol y amiodarona. Y yo igual a este paciente le pondría IECA, ¿no es verdad? Y espironolactona si lo banca, aparte de la No, está torvastatina, bien, de acuerdo. todo eso. Preguntan en el chat si le harían algún Mm. estudio electrofisiológico. No, yo no le haría porque la no inducción en el laboratorio de TB no me asegura que el tema está resuelto cuando tiene una secuela de necrosis. Ya tuvo una TB clínica, pésimamente tolerada porque tuvo el síncope, fue sumamente difícil sacarlo de esa situación, y el stent sí está bien, hay que ponerlo, me asegura que en principio el gatillo, si era isquémico, no va a estar, por lo menos por el momento, pero el sustrato sigue estando, y habiendo sustrato, creo que tenemos que prevenirlo. Pablo, Y la única... una pregunta para unificar, para sacar la conclusión de cómo estamos todos de acuerdo que nadie se queda conforme con esto, con echarle la culpa a ese cuadro de oclusión de ese ramo, y que seguramente el sustrato lo tenía y que la TB depende del sustrato y no del gatillo. Para solicitar el cardio, acá sería, dado que la FEBI es buena, sería TB recurrente, sintomática, que no estamos seguros que el cuadro agudo explique, algo así. Sí, la clave para pedir el cardio es justamente descartar que esto haya sido un infarto agudo de miocardio, porque si no estaríamos frente a una arritmia, como si fuera una FB primaria, una TB en el contexto de un infarto de miocardio. A mí me parece que esto es un infarto previo, probablemente subagudo, como dijeron, y que por eso también tenía las T invertidas en la cara inferior, y sobre eso, a los 15 días o 20, lo que haya sido, hace una arritmia ventricular. Entonces, sabiendo sustrato, y no hay ninguna otra causa tampoco reversible 100%, que uno diga tenía 2 de potasio, absolutamente más nada, coronaria normal, de todo lo más bien, le corregiste eso y tal vez que no va a repetir, no, acá tiene un infarto de miocardio previo y la chance de que la vuelva a hacer, inclusive bajo tratamiento antiarrítmico, existe, y el cardio no es que la va a prevenir que la mate, pero la va a hacer igual. O sea, habría que cambiar el rótulo al cuadro agudo ese que se interpretó. Yo creo que sí. Y bueno, lo que pasa es que creo que en ese sentido está la fuerza de las troponinas negativas. Decir que tiene un infarto agudo con troponinas reiteradamente negativas no cuadra. Si bien uno siempre tiene que tener prudencia con el diagnóstico de infarto y revisar la definición y demás, en este caso, en última instancia, el diagnóstico humoral no está. Y bueno, si eso no está, la agudeza de esto no cuadra. Lo que estamos haciendo es diagnóstico de infarto, pero no agudo, justamente. Una chance, estoy pensando, y voy a preguntarlo, es un día el paciente tiene un infarto, pero ese día no genera el sustrato arrítmico. Entonces, quizá lo que pasó fue que él definió la cicatriz y consolidó ese circuito con su gap excitable y bla, bla, en el correr de algunas semanas, y fue en ese momento en que, con algo de isquemia residual, porque la arteria seguía tapada, armó la tormenta perfecta. Digamos, definió su circuito de reentrada y el gatillo estaba porque isquemia residual tenía, porque la arteria estaba tapada y porque el infarto no fue completo. Estoy fabulando, pero quizá podría redondearlo en mi manera de ver de esa manera, o sea que levantando la isquemia dejamos el circuito y es un circuito prono a la TB. La pregunta es, otra pregunta que me viene, tenía extrasístoles frecuentes y duplas. ¿Alguna TB puede ser desencadenada por esas extrasístoles? ¿Tengo que tener un objetivo en suprimirlas? Bueno, Tomás quiere hablar ahí. Un comentario previo.
tenía un sustrato de secuela. Intentando revascularizar ese territorio, complicamos otro territorio, porque el ramo marginal es más alto, es decir, que de alguna manera persiste el sustrato anatómico y va a persistir la isquemia, porque ese ramo marginal, si no se reperfunde por sí mismo, a cierto grado de isquemia va a traer a ese territorio periférico. Para mí no hay duda de que hay que implantarle un cardiofibrilador. Impecable. ¿La extrasistolía ventricular es un objetivo terapéutico? Yo creo que en este caso tenemos que tratar por lo menos de bajar la carga rítmica, porque obviamente teniendo extrasístoles ventriculares son las que terminan desencadenando el mecanismo de reentrada para que produzca taquicardia ventricular. Entonces creo que el tratamiento con betabloqueante, el tratamiento completo y con amiodarona va en ese camino de evitar que se produzcan episodios. Tan es así que hay que tratar de evitarlos, es que cuando estos pacientes, a pesar de tener un cardiodefibrilador puesto, siguen con terapias apropiadas, uno intenta hacer ahí sí un estudio electrofisiológico, pero con la finalidad de ir a ablacionar el foco de la arritmia, que es el que puede estar actuando como gatillo, y para eso no solo el estudio, sino tenemos que hacer los mapeos modernos que se hacen con equipos tipo EnSight para ir a ablacionar los focos potenciales de gatillo de taquicardia ventricular. Y también lo otro, perdona que termino con esto, es que cuando uno es importante ver la carga rítmica, porque a pesar de que esté enfermo tenga, como me recordaron ustedes, una función sistólica levemente disminuida, en pacientes con carga rítmica extrasistólica mayor de 15%, de por sí esa carga rítmica puede insertar arriba de esto una taquimiocardiopatía, falla cardíaca, y empeorar el pronóstico del enfermo. Entonces, por más que es impensable que uno la va a bajar a cero, pero la idea es tratar de que tenga la menor carga rítmica posible. Perfecto. O sea que si bien el concepto de eliminar la extrasistolía ventricular como cosa, como hecho aislado, fue algo, digamos, que se abandonó en pacientes, sobre todo con compromiso de función o cardiopatía estructural, en este caso uno tiene que estar atento a la carga arrítmica extrasistólica que el paciente tenga, por los motivos que perfectamente explicaste. Me parece que eso está muy bien, y que hay eventualmente una opción terapéutica en una situación de, digamos, de incapacidad de lograr un control, y que existe la taquimiopatía o la taquicardiomiopatía por extrasistolía ventricular frecuente. Adelante, Rodrigo. No, Andrés, ¿cómo sigue esto? Contanos. Bueno, en realidad sí, estuvimos de acuerdo que este paciente presentaba indicación de cardiodefibrilador implantable. Quedaba bueno la disyuntiva esa de que haya sido un evento coronario, de que se haya interpretado como un evento coronario agudo y que en fondo no te avale el implante inmediato, pero bueno, sí van a iniciar los trámites para el mismo. Y bueno, no mucho más de la historia de él. Y hasta ahora la evolución es buena. ¿Cómo? Hasta ahora la evolución es buena. Es buena, sí. Perfecto. Bueno, vamos cerrando por ahí entonces. Pero tenemos revisión, me parece que está. Hay una breve revisión que... Adelante. Bueno, vamos arriba. Bien. Y ahí está Leonardo Leonardo La Paz. Qué nivel. Eso es una tormenta, ¿eh? Eso es, tomá, Viana, tomá. Es cortita la revisión. Adelante. Más que nada nos basamos en este artículo, que es una revisión que está bastante bien conceptuada. En realidad empezamos por definirla, que era un poco eso lo que teníamos ese problema. En realidad la definición está definida como episodios de 3 o más de arritmia ventricular en 24 horas, o un solo episodio de arritmia ventricular incesante por más de 12 horas. En pacientes que tienen cardiodefibrilador, en realidad se toma de 3 o más descargas que sean apropiadas en 24 horas y que estén separadas entre sí por 5 minutos. Dice que afecta predominantemente a pacientes que tienen una cardiopatía estructural, pero sin embargo también se puede ver en pacientes con canalopatías, como decía Pablo, por ejemplo, un Brugada o un síndrome de QT largo.
Pasá nomás, Andrés. De la incidencia de la tormenta eléctrica, en realidad, la incidencia global es de un 10 a un 30% en pacientes que tienen un cardiodesfibrilador como prevención secundaria, y la ocurrencia de esta tormenta se da entre 4 a 9 meses posterior al implante. En pacientes que tienen prevención primaria ocurre en un 4 a 7% y se ocurre principalmente en 18 a 24 meses posterior al implante. El mecanismo que mostraba conceptualmente para tener una vulnerabilidad electrofisiológica, hay como vulnerabilidades primeras autonómicas, estructurales, y después están los disparadores. De la vulnerabilidad estructural, una de las cosas importantes es que la función ventricular sea pobre, que haya tenido ya una arritmia ventricular previa, o que tenga enfermedades genéticas como por ejemplo un QT largo. De las vulnerabilidades autonómicas es que tenga un tejido específico con remodelado, y dentro de los disparadores, los más importantes son, bueno, los disturbios de las disonías, principalmente del potasio, que haya una isquemia, falla cardíaca, que el paciente haya abandonado la medicación, o el exceso de alcohol también. Todo eso genera que haya una vulnerabilidad electrofisiológica. ¿Seguí, Andrés? Hay factores predisponentes y después los disparadores. Dentro de los factores predisponentes decíamos una FEV disminuida, que tenga el implante del cardiodesfibrilador como prevención secundaria, que el paciente esté tratado con antiarrítmicos de clase, y una taquicardia ventricular monomorfa sostenida como una arritmia causante. De los disparadores, de los más frecuentes, el infarto agudo de miocardio, las disonías, entre ellas la hipopotasemia, pacientes con sepsis, falla cardíaca, y bueno, lo que decíamos de la no adherencia al tratamiento de la falla cardíaca o los antiarrítmicos. Y acá de abajo pusimos que cuanto más descargas tiene el DAI, mayor es el riesgo de tener una tormenta. Y bueno, lo que hablamos en el artículo decía que luego de un episodio inicial de tormenta, hay una recurrencia que es bastante alta de los pacientes al año, entre un 50 y un 80% que van a repetir esta taquicardia, esta tormenta. ¿Sí, Andrés? Esto es un concepto bastante grande que está bueno ponerlo. La mayoría de las arritmias responsables de la tormenta eléctrica en realidad son de la taquicardia ventricular, en un 77% monomorfa, y después se dividen casi en la polimorfa y como FB primaria. ¿Sí, Andrés? El tratamiento, en realidad, hay varios pilares. Primero está el tratamiento de emergencia. Si tiene un cardiodesfibrilador, es primero interrogarlo y después reprogramarlo, identificar y corregir los disparadores. Dentro de lo primero, sedar, ventilar y un soporte hemodinámico si es que lo necesita. Después vamos a hablar un poquito de las drogas antiarrítmicas, la ablación por catéter y bloqueo neuroaxial, que son como las más largas. ¿Sí, Andrés? Del tratamiento de emergencia, en realidad, lo importante es identificar cuando el paciente es de alto riesgo, cuando tiene una inestabilidad hemodinámica y además tenga, como decíamos, una FEBI que sea pobre, que además el paciente tenga una insuficiencia renal moderada severa y además sea pobre. Estos pacientes hay que tenerlo en cuenta porque hay que derivar la unidad de cuidados intensivos por si requiere ventilarlo y darle soporte circulatorio. Y otra de las cosas muy importantes es determinar los factores precipitantes que causaron la tormenta. ¿Seguí, Andrés? Del interrogatorio y la reprogramación del DAI, en realidad es fundamental en pacientes con descargas frecuentes, y en realidad lo primero que hay que hacer es valorar si los choques fueron apropiados o no. Lo importante en esto es siempre colocar un imán, y bueno, dentro de la reprogramación hay que ver la necesidad, si hay que aumentar el umbral de frecuencia cardíaca, si el cardio está chocando, por ejemplo, una FA, y después de la terapia antitaquicardia, que algunos dispositivos lo tienen, que es como es el paso previo que tiene el cardio a cardiodesfibrilar. ¿Seguí, Andrés? De la sedación y la ventilación, en realidad, los pacientes se benefician de la sedación porque hay un aumento del tono simpático, que está en la génesis de la taquicardia de la tormenta. Nosotros este paciente lo vivimos, realmente estaba muy, muy nervioso, con mucha ansiedad, aunque no tuviera cardiodesfibrilador, se benefició bastante. Y bueno, en pacientes con alto riesgo, con arritmia refractaria, el tratamiento médico se debe considerar una intubación. Dentro de los sedantes, como decía Pablo, los sedantes de las benzodiazepinas de acción corta son de primera línea,
reportes demostraron la eficacia del propofol, aunque como decía Pablo, hay que tener cuidado para los pacientes que tienen baja fe, ya que es un inotrópico negativo. Y después más alejados, si necesitan soporte circulatorio, nombran por ahí el ECMO y el balón de contrapulsación. ¿Sí, Andrés? De la farmacoterapia, en realidad, el principal son los beta bloqueantes, son de primera línea porque van a inhibir el tono simpático y son superiores a las drogas antiarrítmicas en el tratamiento de la tormenta. Y lo que veíamos en este artículo, que en realidad hay beneficios con los beta bloqueantes no selectivos. Después, la amiodarona, que tiene efecto de clase 3, bloquea los canales de calcio, es efectiva en un 40%, pero que su efectividad está aumentada cuando se agregan beta bloqueantes. Después por ahí nombraba la lidocaína, que también tiene un efecto de clase 1 y es útil en las tormentas de origen isquémico, como era nuestro paciente. Se nombra la procainamida también como clase 1, es más eficaz que la lidocaína en tratamiento, pero tiene menor prevención en la recurrencia. ¿Sí, Andrés? Esto ya es poco frecuente en nuestro medio, pero más efectivo. La ablación por radiofrecuencia, en realidad conjunto con la farmacoterapia, demostró ser superior al tratamiento solamente individual con drogas. Debe ser considerado en aquellos pacientes que no responden solamente con el tratamiento farmacológico, y bueno, que en realidad tiene un costo que es una elevada mortalidad y morbilidad, más que nada del procedimiento. También en la modulación neuroaxial, ya como tratamiento a más largo plazo, existe evidencia que la denervación del tono simpático en pacientes que tienen una tormenta, ya sea a un síndrome de QT largo o una asociada a una catecolinérgica. Las vías pueden ser diferentes, está la epidural, el bloqueo del ganglio estrellado, la denervación del sistema simpático y renal. Esta es la última diapositiva, más o menos para conceptualizar un poco del tratamiento. En la fase aguda, iniciar siempre con los antiarrítmicos, lidocaína, amiodarona, betabloqueantes, y siempre descartar los gatillos que está causando si es una isquemia, si es un disturbio electrolítico, eso es como agudo. En el subagudo tenemos la parte de la sedación, la intubación, te dice que se puede escalar en drogas antiarrítmicas si es necesario, considerar reprogramar el cardiofilador, y después en una etapa ya más alejada, cuando estos tratamientos no son eficaces, te nombra la ablación con alcohol y la denervación simpática o la denervación del sistema renal. Sí, Andrés, creo que esa es la última. Bueno, por ahí estamos. Impecable, Leo. ¿Comentario podemos hacer ahí de esto? Sí, claro. No, solo para aquellos que no vivieron, Pablo nos va a reforzar con su experiencia. Nosotros vivimos 2 casos recientes de tormenta eléctrica en pacientes con desfibrilador en el servicio, y que se repasó toda esta secuencia médica, intervencionista, y después se culminó con, ¿cómo se llama? Bloqueo del ganglio estrellado, que se hizo al lado de la cama del paciente. Uno se hizo en el americano y otro hicimos en Comeca, con resultados diversos. El primer paciente con la anestesia o el bloqueo del ganglio estrellado se logró abortar la tormenta eléctrica. Obviamente se había recurrido ya previamente a la anestesia general y sedación. ¿Querés dejar de compartir? Así lo vemos a Sergio. Perdón. Y ahí aprendimos que se puede hacer relativamente fácil, lo hace el anestesista, lo hace eco guiado al lado de la cama del paciente, y no es tan engorroso ni tan caro. Y bueno, en ese caso fue 100% efectivo porque se pudo yugular la tormenta eléctrica y después se completó con una ablación con mapeo. Ese anduvo bien. El segundo caso fue de Comeca, se hizo la ablación, el bloqueo de ganglio estrellado, no fue muy efectivo. Después se hizo una ablación por electrofisiología y no fue efectiva, el paciente terminó muriendo. Pero quiero decir que vivimos recientemente 2 casos en que se hizo toda esta secuencia de tratamiento. Y para nosotros fue bastante novedoso recurrir al bloqueo de ganglio estrellado, que fue relativamente fácil de hacer. Te digo porque es una herramienta que lo tenemos a mano. Pablito estaba levantando la mano.
Sí, perdona, ¿podrías poner de vuelta la diapositiva? Hay una diapositiva donde vos hablas del uso del imán en pacientes con cardiofibrilador, que me gustaría verla de vuelta para decirte alguna cosa ahí, pero quiero, si la podés mostrar. Lo del ganglio estrellado, mientras tanto, no tenía el concepto tampoco que era tan sencillo de hacer. Sí, está descrito hace unos años y conseguimos por suerte un anestesista dos que lo hicieran, y anduvo bárbaro, como dijo Sergio. En el otro no anduvo muy bien, pero bueno, te sirvió. Ahí está. Acá, para aclarar alguna cosa que no sé, capaz que vos lo dijiste y yo no me di cuenta al pasar, si lo dijiste, discúlpame, pero colocar el imán solamente si tenés la certeza que el choque es inapropiado. Porque si el choque es apropiado y presenta tormenta eléctrica por choques apropiados, vos le pones el imán, tenés que tener el desfibrilador tuyo al lado, el externo, porque lo que hace el imán es inhibir la detección. Entonces, el paciente tiene realmente una ATV en tormenta eléctrica, vos le inhibiste la detección, a partir de ahí te tenés que hacer cargo vos de chocarlo. Ahora, si el enfermo está con un FA, por ejemplo, un flutter, que por criterio de frecuencia el desfibrilador, porque ser tan rápida, lo está interpretando como que eso es una arritmia ventricular y lo está chocando en forma inapropiada, ahí sí vos ponés el imán e inhibís la detección. Entonces tenés que tener cuidado con el uso del imán en pacientes con cardiofibrilador, porque no es tan sencilla la respuesta del cardio como es cuando uno le pone un imán, por ejemplo, a un enfermo que tiene solamente marcapasos. ¿Tá? Y con respecto a la reprogramación, bueno, hay que ver unas cuantas cosas ahí. Lo del periodo de detección está bien, uno cada vez tiende a poner taquicardias más largas como criterio de diagnóstico para que el equipo empiece a utilizar. Y después terapia antitaquicardia tienen todos, no es solamente algunos. Todos tienen la posibilidad de hacer un marcapaseo rápido por arriba de la frecuencia de taquicardia con la finalidad de capturarla y que de esa manera salga y evitar el choque. Eso es una cosa que te quería decir con respecto al uso del imán. A ver, pasa la siguiente, por favor. Es eso, y después, bueno, lo otro, comentarle lo del ganglio, que ya lo dijo Sergio, fue tal cual. Fue muy interesante eso otro. ¿Tá? Era eso nomás, gracias. Pablo, una pregunta, Pablo, y cerramos, no quiero prolongarlos más. Si el choque es apropiado, pero es muy frecuente, y el paciente está sufriendo choque tras choque, tras choque, tras choque, ¿eso no es un argumento también para parar con los choques del desfibrilador y dar algunos minutos para que el control sea farmacológico y entonces deje de chocarlo tanto? Bueno, habitualmente cuando el paciente está con choques reiterados por terapias apropiadas, el tema es que hacer eso implica tener un programador al lado, ¿no? Y hacerse cargo uno, por supuesto, ¿no? Tener el aparato al lado para vos poder de repente inhibir momentáneamente, mientras que obviamente mientras que lo está tratando, le estás haciendo las drogas, y lo que sí ahí es fundamental, dormirlo y ventilarlo. Ahí sí es fundamental dormirlo y ventilarlo, porque la descarga de la energía que le da la ansiedad es terrible. Yo he visto que hasta crisis hipertensivas en el contexto de estas tormentas eléctricas, parece que lo choca, terminan al final con un goteo de nitroglicerina, edema pulmonar y todo lo demás, que se lo ocasionó el estrés que le dio tantos choques. Pero yo nunca lo hice, no quiere decir que esté mal ni que yo lo que haga yo sea el único que está bien, pero yo generalmente lo dejo actuar. También es cierto que si el choque es por FB, llega un momento donde las terapias se agotaron. Si es por FB y lo choca y no saca después de 5 o 6 choques, se acabó. Ahí te tenés que hacer cargo vos de afuera. Distinto es cuando es por TV, pero generalmente va todo junto, ¿no? Esto es como cuando uno está en un paro, va haciendo todo junto a la vez mientras que el aparato va actuando. Perfecto. Eso es lo que yo hago, no quiere decir que sea lo único, obviamente, que esté correcto, pero hacemos eso cuando las pocas veces que por suerte nos ha tocado vivir tormenta eléctrica en paciente con cardiofibrilador. Perfecto, Pablo, gracias. Cerramos, Rodrigo. Yo creo que sí, si nadie tiene algo más para comentar, vamos terminando, que ya estamos bastante pasados de tiempo. Contanos cómo sigue el cronograma. Bueno, seguimos con otro round el 2 de septiembre. Vamos a repetir el tipo de actividad por un tema de calendario que se tuvo que correr.
Si no, tenemos que cambiar todo de vuelta. Así que el próximo es un round el 2 de septiembre que presenta el Centro Cardiológico Americano. Excelente. Y ya, de paso les voy comentando que el 30 de septiembre, falta todavía, vamos a tener las jornadas por el 4º aniversario del servicio de hemodinamia, que va a ser una actividad un poco más prolongada y un poco diferente, pero lo vamos conversando más adelante. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, gente, Saludos felicitaciones a todos. por la Chau, presentación. chau. Excelente Muy bueno. los Gracias. residentes. Muy bueno. Excelente, muchas gracias.